¿Cómo están? Bueno, pues aquí seguimos. Estamos en estos días viendo las 21 leyes irrefutables de liderazgo de John C. Maxwell. Y vamos a ver cuáles son esas leyes para tenerlos como antecedentes y que nos ubiquemos de alguna manera. Tenemos la ley del tope, la ley de la influencia, la ley del proceso, la ley de la navegación, la ley de Fútbol, la ley del terreno firme, la ley del respeto, la ley de la reproducción, la ley del otorgamiento de poderes, la ley del circuito íntimo, ley de la conexión, la ley del magnetismo y la ley de la intuición. Son las que hemos estado viendo y vamos a ver en adelante. Para generar cambios duraderos y que impacten realmente desde el interior de una organización, es de suma importancia trabajar con el liderazgo de la misma, ya que toma el timón del barco, define las metas a alcanzar y enseña la forma de hacerlo. El día de hoy vamos a ver en la ley de la reproducción. ¿Y de qué se trata esta ley? Bueno, se necesita un líder para levantar a otro líder. ¿Qué tienen en común los mejores entrenadores principales de la NFL? Usted puede hallar la capacidad de liderazgo de ellos en unos cuantos mentores. Y esto también se aplica a cientos de jefes principales. Más del 80% de todos los líderes son el resultado de la ley de la reproducción. John Maxwell nos comparte un ejemplo. Podemos ver la ley de la reproducción en acción en el fútbol americano profesional. ¿Sabía que el desarrollo y la instrucción de la mitad de los directores de los equipos de la NFL comenzó con dos antiguos líderes sobresalientes del fútbol americano, Bill Walsh y Tom Landry? 10 directores actuales de la NFL pasaron un año o más trabajando para el 3 veces campeón del Super Bowl, Bill Walsh, o para algunos de sus ayudantes más importantes que él entrenó. Casi todos los directores exitosos de la NFL han trabajado algún tiempo con otro líder fuerte que les enseñó y les sirvió de ejemplo. También nos comenta John Maxwell que en alguna ocasión hizo un estudio en sus conferencias acerca del liderazgo. Encuestó a los concurrentes para descubrir lo que impulsaba a estas personas a convertirse en líderes. Los estudios son los siguientes. ¿Cómo se convirtieron en líderes? Don natural, el 10%. El resultado de una crisis, el 5%. Influencia de otro líder, el 85%. Esto quiere decir que más de 4 de cada 5 líderes han emergido por el impacto que otros líderes causaron sobre ellos como sus mentores. Eso sucede debido a la ley de la reproducción. Recordemos, se necesita un líder para levantar a otro líder. Todos los líderes pueden formar otros individuos, no pueden dar a otros lo que ellos mismos poseen. Por eso el ejemplo es muy necesario. Si otras personas nos ven que nosotros las acciones que estamos teniendo, los resultados, la forma de dirigir, ellos también podrán hacer lo mismo, pero no podemos enseñar lo que nosotros no podemos hacer o no podemos dirigir. Por lo tanto, tenemos aquí una frase que nos dice Mahatma Gandhi: sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. Ahora bien, los líderes no solamente por el simple hecho de ser líderes, quiere decir que puedan formar otros líderes. A veces no se da esto, porque pues puede ser por muchas razones. Un ejemplo es que a lo mejor no saben o no se dan cuenta de que pueden formar otros líderes. Otras veces dan tanto a otra gente externa que a su propio equipo no le dan ese ejemplo, o bueno, ese empuje más bien. Y también puede ser por la inseguridad del líder. A veces los líderes se sienten que si forman a otros líderes, ellos se van a sentir desplazados y ya no van a tener el impacto que están teniendo. Sin embargo, veamos, solo los líderes seguros otorgan poder a otros.
Nos dice John Maxwell, he pedido a grandes líderes que sean mis mentores para poder seguir aprendiendo. Como decía, el ejemplo es el que nos ayuda en este aspecto. Si desea seguir desarrollándose como líder, usted debe hacer lo mismo. Pase tiempo con los mejores líderes que pueda encontrar. Si apenas está empezando, pase tiempo con personas de su mismo campo a fin de dominar los elementos básicos de su profesión. Cuando ya tenga esa base, aprenda sobre liderazgo con personas de distintas profesiones. John Maxwell nos dice que realmente el liderazgo no dice con distintas profesiones porque el liderazgo en sí, en los diferentes campos, tiene las mismas bases o las mismas leyes que estamos estudiando. Así que independientemente de la profesión que tenga su mentor o el coach, bueno, hay que seguir esos pasos. La única forma de levantar a otros líderes es por mejorar uno mismo como líder. Cuando comience, no olvide que los líderes que forman líderes, aquí vemos 4 puntos que vamos a ver cada uno. ¿Qué hacen estos líderes? Ven todo el panorama, atraen líderes potenciales, crean el ambiente ideal, el impacto entonces se desborda. Pero recordemos primero que para levantar a otros líderes, uno tiene que mejorar como líder. Veamos uno por uno. Ven todo el panorama. Todo mentor eficaz de liderazgo hace de la formación de líderes una de las prioridades principales de su vida. Sabe que el potencial de la organización depende del crecimiento de su liderazgo. Cuanto más líderes haya, tanto más oportunidades de éxito se tienen. Es decir, si el líder tiene forma de formar otros líderes, las acciones que se lleven en la organización pues también van a ir en crecimiento porque él está formando a esos líderes que van a replicar sus acciones y de esa manera el crecimiento de la organización se da por sí solo. El otro punto es atraen líderes potenciales. Probablemente he escuchado la cita de Rons, pero los líderes no llegan en tropel, es necesario encontrar uno a la vez y eso es muy cierto, pero también como lo sugiere la ley del magnetismo, si usted desarrolla sus capacidades de liderazgo primero, podrá atraer personas con potencial de liderazgo. Cuando hace esto y gana también el respeto de ellas, tendrá la oportunidad de ayudarlas a convertirse en mejores líderes. Aquí vemos también las demás leyes que hemos estado viendo en estos días, pues realmente están comunicadas o se entrelazan unas con otras. Sin embargo, la que estamos viendo pues se predica realmente con el ejemplo, pero hay que encontrar a uno por uno de esos líderes que pueden ayudarnos en nuestra organización. El otro punto es, crean el ambiente ideal, un ambiente en el que se valora y se enseña el liderazgo, llega a ser de tremendo valor para un líder mentor. No solo atrae las águilas, sino que también las ayuda a aprender a volar. En un ambiente ideal, el líder expresa una visión, ofrece incentivos, estimula la creatividad, da lugar a los riesgos y ofrece responsabilidad. Haga eso el tiempo suficiente con suficientes personas y desarrollará una cultura de liderazgo en la que las águilas van a llegar en tropel. Así es que recordemos este punto, lo que nos indica, el líder expresa una visión, ofrece incentivos, estimula la creatividad, da lugar a riesgos y ofrece responsabilidad. Tengamos eso presente. El otro punto es, el impacto se desborda. Cuando usted entiende la ley de la reproducción, reconoce el impacto increíble de la misma sobre su organización. Si una compañía tiene líderes mediocres, el poco liderazgo que tenga se volverá peor. Si una compañía tiene líderes fuertes y estos se reproducen a sí mismos, el liderazgo se mantiene en constante mejoramiento. Así es que tomemos en cuenta esta parte. Todo empieza en la cima porque se necesita un líder para levantar a otro líder. Los seguidores no pueden hacerlo, tampoco los programas institucionales. Se necesita una persona para conocer a otra, para instruirla y para desarrollarla. Esa es la ley de la reproducción.
Muy bien. Tenemos un ejemplo también, antes de pasar a la siguiente, nos dice John Maxwell, otro ejemplo. Una de mis historias favoritas que ilustra la ley de la reproducción es acerca de David, del antiguo Israel. Casi todo el mundo ha escuchado la historia de David y Goliat. Cuando los ejércitos de los filisteos enfrentaron al rey Saúl y al pueblo de Israel, Goliat, un guerrero profesional enorme y poderoso, lanzó un reto. Dijo que pelearía con el mejor campeón de Israel en una batalla en la que el perdedor se convertiría en siervo del ganador. ¿Quién se atrevió a aceptar el reto? No fue Saúl, el rey poderoso, ni ninguno de sus veteranos experimentados. David, un humilde y joven pastor, estuvo dispuesto a enfrentarlo y con una sola onda lanzó una piedra al gigante, lo derribó y le cortó la cabeza con la propia espada de este. Todos nos identificamos con una historia como esa porque nos gusta vitorear al que parece más débil, pero mucha gente no conoce el resto de la historia. David creció, se convirtió en un guerrero y posteriormente llegó a ser rey. Mientras tanto, formó un grupo de grandes guerreros que fueron llamados los valientes de David. Por lo menos 5 de estos hombres se convirtieron en destructores de gigantes, exactamente como su líder. ¿Había hecho eso Saúl, el rey anterior? No. Se necesitaba una persona que hubiera hecho lo mismo, y así como se necesita un destructor de gigantes para producir otros destructores de gigantes, se necesita un líder para formar otro líder. Muy bien, pues tenemos aquí unos principios también que nos apoyan en la ley de la reproducción. Regale a los demás un buen ejemplo, de modo que al abrirlo queden maravillados del éxito que juntos han logrado. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar al mundo. Nelson Mandela. Seamos el ejemplo entonces de lo que queremos lograr, que los demás nos imiten también y que podamos abrir esas puertas a formar líderes. Recordemos que no solamente en esta época realmente un líder no es el que atrae más gente y le sigue, sino el que forma más líderes. Otro principio que podemos tener en cuenta para esta ley es que debemos primero mejorarnos a nosotros mismos antes de intentar mejorar a otros. Un líder ejerce su influencia no solo con los que están en una posición inferior a él, sino también con los que están en una posición superior o similar a él. Como vemos, podemos influenciar en todas direcciones. Es cuestión de que nosotros tengamos una meta, una forma de ver la vida, digamos, como una cultura también para mejorarnos a nosotros mismos y mejorar a los demás. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo es una declaración poderosa y definitiva de las leyes eternas que usted simplemente debe seguir si desea ser un gran líder, en casa, en el trabajo, en la iglesia o donde sea llamado a dirigir. Muchas gracias. Que tengamos un excelente día. Saludos.